Vamos. Muy bien, nos volvemos a conectar. Disculpen, hubo un problema técnico. Les estaba indicando que la evolución del concepto de Supply Chain Management viene a través de lo que en su momento fue o es la logística, ¿no? Les estaba comentando también que este concepto nace en este tiempo de guerra, ¿no? Ahí les hablaba que justamente en una situación de un conflicto bélico es donde se buscaba, ¿no? A través de diferentes técnicas y procedimientos, poder abastecer a un equipo militar, ¿correcto? Y también hablábamos de Sun Tzu, en el cual él hablaba de una estrategia en el sentido de poder desabastecer al enemigo para poder ganar la guerra, ¿no? La filosofía, una de las filosofías de Sun Tzu era justamente eso, ¿no? Poder ganar al enemigo sin necesidad de llegar a un conflicto armado. Muy bien. Continuamos entonces. Antes del año 1920, se decía que la logística como tal abarcaba solamente el departamento de compras, solamente las compras. No se involucraba en la gestión de los clientes, en la gestión de almacenes, ¿no? En la gestión de los proveedores. Solamente el departamento de compras, ¿no? Por ahí podemos ver que el concepto en sí de logística era muy limitado en ese entonces, ¿correcto? Antes de 1950, ya se le asignaba al departamento de compras las responsabilidades, por ejemplo, de controlar el inventario, ¿no? De hacer el mantenimiento de almacenes o ver dónde sería la ubicación adecuada de un almacén para la distribución de los productos, ¿correcto? Y también el mantenimiento y la reparación de los equipos, ¿no? Porque dentro de una empresa hay equipos y equipos logísticos, equipos o máquinas que nos van a ayudar a la producción de diferentes bienes, ¿correcto? Entonces, ya se le incluía en el año de 1950 estas funciones al área de logística, ¿no? Básicamente, ¿correcto? También, no solamente esto, sino también se le involucraba más en la inspección de las adquisiciones y los productos terminados. La parte de logística ya revisaba, antes del año de 1950, ya revisaba e inspeccionaba que el producto sea de calidad y un producto adecuado a las necesidades del cliente, ¿correcto? Muy bien. Después del año 1950, ya empieza, ¿no? A cristalizarse mejor el concepto de logística integrada. Y en un momento más vamos a ver esto, justamente lo de logística integrada, porque no es lo mismo hablar en el año 1920 que la logística se concentraba básicamente en las compras, pero después del año de 1950 ya hablamos de una logística integrada que no solamente involucra el departamento de compras, sino también abastecimientos y distribución, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos la logística integrada y el costo total de lo que implicaba esto, ¿correcto? Muy bien, entonces un poco evolucionando en este aspecto, ¿no? Y es así que la logística es una función operativa. ¿Y qué comprende esta función operativa? Todas las actividades, ¿no? Y procesos que sean necesarios para la administración estratégica de ¿qué? Del fluido o del flujo y el almacenamiento de materias primas y componentes. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos un concepto un poco más amplio de lo que la logística es y fue evolucionando a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, ya hablamos de un flujo de materiales, un flujo de materias primas y un flujo de productos terminados, ¿no? Pero todavía falta algo más. La logística hasta aquí no está completo. Y vemos ahí lo que significaba la logística hace algunos años atrás y de lo que estaba evolucionando en su momento, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí podemos observar que antes se hablaba de la logística no integrada, ¿sí? Aquella logística puntual en el área de compras, nada más, o en el departamento de compras. Luego hablamos de una logística integrada. ¿Y qué implica esta logística integrada? Implica
ver quién es nuestro proveedor y qué bienes o qué materias primas nos está proveyendo. Hacer la inspección, ¿correcto? El mantenimiento. Y obviamente dentro de la empresa, ¿no? Lo que involucra el proceso de transformación, el almacén, el inventario, los registros de productos en proceso, los registros de productos terminados, ¿sí? Y eso implicaba también más adelante, ¿qué cosa? La distribución de esos productos terminados. La distribución, ya sea a un productor perdón, a un distribuidor mayorista o a un distribuidor minorista, ¿sí? Una vez entregado el producto a estos distribuidores, recién el producto iba al consumidor final, ¿correcto? Entonces, la logística integrada es el que ve toda esa cadena, como podemos ver ahí en la imagen de abajo, ¿no? Desde que se extrae la materia prima y va avanzando, ¿no? En todo el proceso. Y esto ya da luz, ¿no? Al concepto de supply chain management o la gestión de la cadena de abastecimientos, ¿no? Vamos a seguir explorando este concepto porque es muy importante, ¿no? Muchas veces hablamos de logística como tal y tratamos de, ¿no? de asimilarlo al supply chain management. Recordemos, ¿no? Ha ido evolucionando, sí, pero no es lo mismo, ¿sí? Muy bien. A raíz de esto, nos damos cuenta, ¿no? Que las empresas deben optimizar los eslabones, ¿ya? ¿Y cuáles son los eslabones? Todos los que intervienen en el proceso del abastecimiento y la transformación y la distribución del producto hasta que este producto termine en las manos del cliente, ¿correcto? Y obviamente, a través de este eslabón o de esta cadena, se pueden crear estrategias y esto nos puede llevar a la obtención de una ventaja competitiva, ¿sí? Correcto. Podemos ver aquí, ya hablamos de la cadena de suministros, ¿no? Y hacemos referencia al control, seguimiento de todas las operaciones realizadas sobre el producto, porque el producto como tal no se va a formar solo. Necesitamos incluir varios componentes y varios aspectos. Van a intervenir diferentes actores para que ese producto, esa materia prima, perdón, se transforme en un producto final, en un producto acabado que le otorgue valor al cliente, ¿correcto? Entonces, en la cadena de suministros ya hacemos referencia al control, al seguimiento de todas aquellas operaciones que implican la elaboración del producto, ¿no? Esto, a su vez, trata desde las materias primas hasta la entrega del producto final, como lo decía, ¿no? Podemos ver también ahí en la imagen inferior, hablamos de la materia prima como tal, ¿no? Y obviamente esta materia prima va a ingresar a una producción, a una fábrica, a una empresa en el cual se va a transformar, ¿verdad? Luego de haberse transformado y haberse convertido en un producto, eso se va a tener que distribuir a través del transporte y la logística en sí, ¿correcto? Y más adelante, ¿hacia dónde se va a distribuir estos productos? Hacia las agencias o sucursales, ¿sí? Luego vemos que hay un almacenamiento, ¿no? Obviamente los productos también implican almacenamiento, ¿sí? Y es un concepto nuevo, creo, si algunos han escuchado acerca del justo a tiempo o just in time, que busca eliminar los almacenes, ¿verdad? Eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco más adelante, pero ya vamos entendiendo que aquí algo fundamental es el almacenamiento en toda esta cadena, ¿no? De supply chain management. Y luego hablamos de la venta o contacto con el cliente, ¿sí? Esto también implica la cadena de suministros, la gestión adecuada de los clientes, quiénes nos van a comprar. Y en empresas grandes, donde el cliente es otra empresa, ahí necesitamos la gestión de una base de datos. Y lo vamos a descubrir en este curso, cómo gestionar la base de datos, cómo seleccionar proveedores, entre otros, ¿no? Y al final, como podemos observar, viene la distribución y entrega, ¿correcto? Todo este proceso implica una optimización, ¿sí? Implica que ninguno de estos eslabones
cometa un error, porque si ese error se cometiera, estaríamos dejando de cumplir, ¿no?, hacia el cliente en lo que necesita. Porque recordemos que el cliente no busca un producto que no satisfaga sus necesidades. El cliente busca un producto que supere incluso sus necesidades, ¿no?, sus expectativas. ¿Correcto? Y solamente gestionando adecuadamente cada uno de estos eslabones, podemos llegar con un producto bueno y satisfacer las necesidades del cliente. Muy bien. Hay algunos aspectos claves en este proceso del supply chain management y lo vemos aquí, ¿no? Básicamente son 7, ¿ya? El primer punto que tenemos que considerar aquí, a ver, voy a tratar de gestionar esto con un plumo. Ahí está. Vamos a escribir acá. El punto 1 es la gestión de las relaciones y los servicios que le vamos a dar al cliente. ¿Sí? Es un aspecto clave en todo el proceso de entregar valor al cliente. ¿Sí? Tenemos que gestionar las relaciones con el cliente y el servicio con el mismo. Ahí hablamos, pues, ¿no?, de la CRM, ¿sí? La administración de las relaciones con el cliente, ¿sí? Y obviamente estas relaciones con el cliente tienen que ser óptimas. Tenemos que estar muy cerca del cliente para poder conocer sus necesidades reales, ¿sí? Y obviamente el cliente también nos va a dar una retroalimentación en lo que necesita y cómo nuestro producto puede llegar a satisfacer esas necesidades, ¿ya? Como segundo punto tenemos la gestión o planificación de la demanda. Algo muy importante, como un aspecto clave también dentro del supply chain management, es justamente planificar la demanda, ¿no? Y esto creo que es un aspecto crucial, incluso en la reducción de costos, porque la logística, si nosotros, dentro de la logística y el supply chain management, si nosotros no planificamos muy bien la demanda, podríamos incurrir en un exceso de productos o de repente por ahí en una escasez de productos, ¿ya? Y la gestión de esta demanda es un poco complicada, no es tan sencillo como parece. Por ahí existen fórmulas matemáticas el cual nos puede ayudar a predecir cuánto sería la demanda futura, pero no va a ser al 100%. ¿Ya? Se los digo por experiencia. He trabajado en empresas en las cuales hemos tratado de planificar la demanda y poder determinar cuánto sería la demanda en el siguiente mes, y es un poco complicado porque hay diferentes factores que intervienen, ¿no? Por ahí el resultado matemático te puede decir que la demanda es de 1.000.000, pero resulta que pasa alguna situación extraña, ¿no? Por ahí algún factor que no hayamos considerado y justamente va a implicar a que nuestra proyección de la demanda no sea la correcta, ¿ya? Muy bien, el tercer aspecto es el cumplimiento de los pedidos, ¿no? Como aspecto clave también. Esto es fundamental, ¿sí? Porque cumplir con los pedidos implica que nosotros tengamos por ahí o estemos en camino de fidelizar al cliente, porque por ahí se pueden encontrar diferentes situaciones que podrían, ¿no?, afectar en no cumplir el pedido hacia el cliente, ¿ya? Y obviamente también esto implica el tema de análisis de nuestra capacidad de producción, ¿sí? Y dentro de esto está inmerso el supply chain management, ¿no? La gestión de la cadena de abastecimientos. Si un proveedor me pide un cliente me pide una determinada cantidad de productos, yo tendré que ver si mi planta de producción está en la capacidad de producir. Y no solamente mi planta, sino si mi proveedor o mis proveedores están en la capacidad de proveerme esa cantidad necesaria de materias primas para la elaboración de los productos que me han pedido. ¿Correcto? Muy bien. Aspecto clave 4, la gestión de la producción, ¿sí? Aquí implican diferentes procesos dentro de la empresa, ¿no? Esto sí, la gestión de la producción está dentro de la organización, ¿no? Y tenemos, cada empresa tiene diferentes procesos, procedimientos para elaborar un producto, ¿correcto? Y esto implica incluso la utilización de la mano de obra, también tecnología, ¿no?, que nos va a ayudar a transformar estos productos
justamente adecuadas a la necesidad de los clientes, ¿correcto? Y obviamente dentro de la gestión de la producción también implica una inspección, ¿ya? Una revisión de los productos, si se está produciendo de manera adecuada o no, y qué errores se están cometiendo, ¿correcto? También está inmerso dentro de esto el supply chain management. Vamos con el aspecto clave número 5, ¿no? Tenemos ahí la gestión de procesos de aprovisionamiento o de compras, ¿no? Ya lo habíamos mencionado un poco, y justamente la gestión del proceso de aprovisionamiento es un aspecto también importante, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos tener a los proveedores, ¿no? Que cumplan con nuestro pedido de nosotros, ¿no? Como empresa, nosotros o las empresas tienen estándares también, ¿ya? Tienen condiciones de calidad mínima para que un proveedor pueda abastecerles de sus productos. Y justamente el Supply Chain Management va a gestionar a estos proveedores y va a ver si la materia prima que están ofreciendo es adecuada o no, ¿sí? Y ojo, tampoco es sencillo buscar proveedores en el mercado. Es muy complicado. Y más adelante vamos a hablar de cómo hacer negociaciones y cómo poder identificar buenos proveedores, ¿correcto? Muy bien. También implica en esta parte la forma de pagos, ¿no? Los créditos que nos puedan otorgar los proveedores, entre otros, ¿sí? Muy bien, vamos con el aspecto 6, desarrollo y comercialización de productos, ¿no? Aquí hablamos de desarrollar un producto. Obviamente, hablar de desarrollar el producto es ir haciendo mejoras hacia el producto, ¿sí? Agregándole valor al producto para que éste pueda satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Y también la parte de comercialización del producto. Cuando hablamos de comercialización del producto, hablamos la manera como hacemos llegar nuestro producto hacia el cliente. ¿Qué eslabones o qué intermediarios utilizamos? Pueden ser mayoristas, minoristas, entre otros. O también nosotros como empresa podemos ser los distribuidores directos hacia el consumidor final, ¿sí? Bueno, esto también viene en análisis de parte de Supply Chain Management. Y por último, la gestión de las devoluciones, ¿no? Como aspecto clave número 7. ¿Ya? La gestión de las devoluciones, porque todo este proceso puede salir muy bien, ¿no? Podemos gestionarlo de manera muy óptima, pero siempre por ahí va a haber alguna devolución por parte del cliente, ¿no? Y justamente Supply Chain Management también implica esa gestión de las devoluciones. ¿Cómo hago ahora para poder devolver ese producto que el cliente no quiere hacia la empresa, incluso hacia el proveedor? ¿Correcto? Aquí ya estaríamos hablando incluso de la logística inversa, ¿no? Casi al final de este curso vamos a dedicar toda una unidad para poder hablar justo de lo que es la logística inversa y vamos a ver cuáles son las mejores estrategias, ¿no? Para poder realizar esa devolución, ¿no? Para que no implique mayor costo. Y vamos a ver también, porque eso de la devolución ya implica un costo, ¿no? Ya implica un costo. Muy bien. Perfecto. Ahora vemos el tema del mapa de la cadena de suministros. Podemos observar ahí que hay 5 actores básicamente, ¿no? Para que se pueda entender muy bien esto, ¿ya? Tenemos a un proveedor primero. Tenemos a un proveedor primero, ¿correcto? Luego estaría la fábrica en sí. La fábrica o la parte en la cual se va a hacer la transformación, ¿no? De la materia prima para un producto terminado, ¿correcto? Luego de la fábrica interviene un distribuidor, ¿correcto? Un distribuidor. La manera como o por qué medio vamos a llevar el producto, ¿no? Desde la fábrica hacia el punto de venta. Y el punto de venta podría ser un minorista o un mayorista, como les había indicado. ¿Correcto? Muy bien. Y luego interviene alguien, y muy importante en toda esta cadena, que vendría a ser el consumidor. ¿Ya? Toda esta cadena se va a administrar de manera adecuada, de manera óptima. ¿Para qué? Para dar un buen producto al consumidor.
¿sí? Todo esto tiene su fin el consumidor, ¿correcto? Entonces, pero aquí hay algo importante. En toda esta cadena va a haber un flujo. ¿Y de qué flujo estamos hablando? Flujo de materiales, ¿no? El solo hecho de hablar de una materia prima ya ingresa una materia prima del proveedor hacia la fábrica, ¿no? Y esa transformación en un producto final. Y ese producto también va a fluir a través de esta cadena, ¿no? De la fábrica hacia el distribuidor, del distribuidor hacia el mayorista o minorista y del minorista hacia el consumidor final, ¿correcto? También va a haber un flujo de información. Y en este aspecto, el flujo de información es crucial. ¿Por qué? Porque la información es la que nos va a permitir a nosotros determinar si lo que estamos haciendo es adecuado o no, si lo que estamos implementando aporta valor al cliente o no. Sí, el actor fundamental de repente en este aspecto viene a ser el consumidor, quien al final nos va a decir si el producto satisface o no satisface sus necesidades, ¿correcto? Y solamente eso lo podemos saber a través del flujo de información, ¿ya? ¿Qué más? Los recursos, ¿no? Hablamos de recursos materiales, de personas que van a intervenir en este proceso. También hablamos de recursos financieros, ¿correcto? Muy bien. La forma de pagos también, no solamente de parte del consumidor, sino también de parte de nosotros como empresa. ¿Cómo le vamos a pagar? ¿Cómo la empresa va a pagar a su proveedor? ¿Correcto? ¿Y cuáles son los mecanismos o las facilidades que le damos al consumidor para que pueda hacer el pago? ¿Ya? Dentro de este proceso también intervienen los servicios, ¿sí? ¿Qué servicios vamos a entregarle al cliente para que pueda tener una mejor experiencia en la adquisición de sus productos? Y uno de esos servicios implica justamente la devolución del producto, ¿no? Y esta obviamente tiene que ser eh, lo más amigable posible, ¿no? Y lo más rápido posible para que el cliente no se vea perjudicado en este aspecto y no pueda incurrir en molestias innecesarias, ¿correcto? Muy bien, y al final tenemos el producto, ¿no? Obviamente el producto que va a fluir desde la fábrica hasta el consumidor final, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí tenemos un mapa de la cadena de suministros y cuáles son los eslabones que intervienen dentro de este proceso, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ahora hablamos un poco de las estrategias competitivas en el supply chain management, ¿correcto? ¿Qué sucede? Hablamos de estrategias competitivas, ¿no? En el sentido de buscar optimizar todo el flujo que hemos visto. Todos los actores que intervienen, tenemos que ver la manera de que estos eslabones, ¿no? Estén optimizados, ¿sí? Desde el aprovisionamiento, ¿no? Desde dónde surge la materia prima, ¿no? Hasta la distribución, o en este caso la venta o la entrega del producto final al consumidor, ¿correcto? ¿Para qué? Para asegurar que los clientes tengan, ¿no? A su disposición los productos, ya sea en costo, en calidad y en tiempo, ¿ya? Estos tres aspectos fundamentales para la generación de estrategias competitivas, ¿no? El coste, la calidad y el tiempo. Siempre los clientes buscan por ahí productos que tengan un bajo costo, ¿no? Y las empresas también. Las empresas están trabajando constantemente en cómo reducir los costos, ¿sí? Y por otro lado también están buscando incrementar la calidad de estos productos, ¿sí? Y también hablamos del tiempo, ¿no? El tiempo adecuado para la entrega del producto hacia el cliente, ¿sí? No podemos tener demoras en este aspecto. Y justamente estas cosas nos van a llevar a poder generar estrategias competitivas. Y ahí aparece un concepto que hace un momento les había mencionado, el JIT, más conocido como Just in Time o justo a tiempo.
¿ya? Es una filosofía que implica que todo, absolutamente todo en esta cadena de abastecimientos esté justo a tiempo, ni un minuto antes, ni un minuto después, ¿ya? Pero esto nace en Japón y se ha ido implementando muy bien con la empresa Toyota, ¿no? Allá en Japón. Pero ¿qué sucede? En nuestra cultura es un poco difícil de poder implementarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos tan puntuales en cuestiones del tiempo, ¿no? Y por ahí podría no resultar muy bien la implementación de esta filosofía dentro de las empresas, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos algunas estrategias competitivas dentro del supply chain management, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, tenemos el servicio al cliente, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros generar estrategias competitivas en el servicio al cliente? Podemos ver aquí a través de estas preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo impacta el crecimiento del canal online? ¿Correcto? A través de estos canales online podríamos nosotros generar ventajas competitivas, ¿no? O también, ¿qué referencias podrías descatalogar, ¿no? ¿Qué referencias podríamos quitar para que el cliente tenga un mejor servicio, ¿no? A su disposición. ¿Qué más tenemos? El diseño de la red, ¿ya? Necesito un almacén para dar servicio al nuevo mercado, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser crucial para acercarnos más hacia el cliente, ¿sí? Por ejemplo, incluso también aquí hablamos de la gestión de los costos, ¿sí? Y podemos entrar en la decisión de si es adecuado abrir un almacén cerca al cliente o cerca a nuestros clientes, o simplemente mantenemos el almacén habitual, pero vamos a incurrir en mayores costos de transporte, ¿no? Y si no queremos incurrir en mayores costos de transporte, entonces abramos un nuevo almacén cerca hacia el cliente. Pero ¿cuánto nos va a costar la apertura de un almacén, el mantenimiento de un almacén? Entonces ahí hablamos de un diseño de red, ¿correcto? Y hay empresas grandes, las empresas retail, por ejemplo, aquí en Perú, justamente están analizando este tema, ¿no? ¿Dónde abrimos nuestros almacenes? ¿Sí? Recordarles que estas empresas retail muchas veces solamente tienen almacenes como tal, pero son almacenes de tránsito, almacenes pequeños. ¿Dónde está realmente el almacén? La misma tienda implica un almacén. ¿Sí? Las góndolas en las cuales están exhibidos los productos ya vendría a ser un almacén, ¿correcto? Justamente ahí viene el diseño de red, ¿no? ¿Cuántas o cuántos almacenes tendríamos que abrir en dónde, ¿no? Y dónde se deberían de fabricar cada producto, ¿ya? Entonces, haciendo estas preguntas podríamos generar estrategias competitivas en el aspecto de diseño de red, por ejemplo, ¿no? También hablamos de diseño de políticas, ¿no? Y las preguntas son, ¿cuál debe ser la estrategia de fabricación? ¿Cómo debemos fabricar? ¿No? Si fabricamos a pedido, si fabricamos por lotes, o si fabricamos de acuerdo a la demanda. Eso también implica la generación de estrategias competitivas, ¿no? También vemos, son los niveles de stock adecuados, la óptima o el stock óptimo. Hablamos ahí de cuál es el número de productos óptimos que debo de tener en el almacén para que no implique la incursión en mayores costos, ¿ya? Esto lo vamos a descubrir también en las clases posteriores y vamos a ver cuál es el stock óptimo en una casuística, ¿correcto? El cual puede ser aplicado dentro de las empresas, ¿ah? También hablamos de la mejora continua y la pregunta sería ahí, ¿no? ¿Cuál es el nivel de servicio que tenemos, ¿no? Y los costes de servicio, ¿no? ¿Cuánto implica un servicio hacia el cliente en temas de costo? ¿Sí? Muy bien, entonces aquí tenemos 4 ejemplos en los cuales nosotros podemos, ¿no? Generar estrategias competitivas. Pero, ¿qué es una estrategia competitiva o qué es una ventaja competitiva en sí? ¿No? Se entiende que una ventaja competitiva es algo que hace diferente a la empresa frente a sus competidores.
¿ya? Pueden ser básicamente capacidades internas o externas, ¿no?, de la empresa que van a permitir hacerse diferente hacia los demás en un mercado, ¿correcto? Esto es importante porque si cualquiera puede replicar el negocio, es difícil crear valor, ¿ya?, para el cliente, ¿sí? Pero esta ventaja competitiva como un valor hacia el cliente, ¿cuáles son sus características? Y básicamente es que una ventaja competitiva tiene que ser único o única, ¿no? En el, eh, en el mercado, básicamente, si nosotros como empresa queremos generar una ventaja competitiva, esta ventaja competitiva nadie más la debe de tener, ¿sí? Y por ahí se habla, por ejemplo, de ventajas competitivas en el sentido de adquisición de nuevas tecnologías. Pero ojo, esta adquisición de una nueva tecnología no es sostenible en el tiempo, ¿ya? Y si no es sostenible en el tiempo, obviamente va a dejar de ser único. ¿Por qué? Porque la competencia la va a poder adquirir. Esa tecnología que nosotros teníamos, ¿no?, hace unos meses atrás, probablemente la competencia ya pueda acceder a esa tecnología también. Entonces, dejaría de ser única y también dejaría de ser sostenible en el tiempo, ¿correcto? Y otra característica de una ventaja competitiva viene a ser que sea difícil de imitar, ¿sí? Y obviamente, si hablamos de tecnología como ventaja competitiva, también la tecnología podría ser imitado, ¿no? Y obviamente replicado en un tiempo corto, ¿ya? Por ahí, justamente, el supply chain management viene a generar una ventaja competitiva, de que esa cadena sea única en su diseño, que los que intervienen en esa cadena sean únicos y estén bien optimizados, ¿sí? Y hace que esto también sea sostenible en el tiempo, ¿no? A través de diferentes estrategias y herramientas, ¿sí? Y obviamente esa cadena va a ser difícil de imitar. ¿Por quién? Por la competencia, ¿correcto? Ahí hablamos entonces de que el supply chain management nos puede ayudar a la generación de ventajas competitivas dentro de una organización, dentro de una empresa y, ¿por qué no?, dentro de todo el eslabón, ¿no?, o de todos los que intervienen en ese eslabón. ¿Correcto? Muy bien. También hablamos acerca del análisis estratégico, ¿ya? Este punto es un poco amplio, voy a tratar de resumirlo para que ustedes puedan entenderlo mejor, ¿ya? Hacer un análisis estratégico del mercado implica varios factores. Como podemos observar ahí, tenemos 7 factores, ¿no? Si no me equivoco, sí, 7 factores, los cuales se tienen que analizar en un entorno estratégico, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el primero que vendría a ser el factor socioeconómico. ¿Y qué cosas analizamos dentro de este factor socioeconómico? Por ejemplo, el Producto Bruto Interno de un país determinado, ¿sí?, al cual nosotros nos estamos dirigiendo como empresa, ¿sí? También hablamos del Producto Bruto Interno per cápita, ¿no? Las tasas de interés que puedan haber en este país, el tipo de cambio de la moneda que pueda tener frente al dólar o frente a otra moneda que podría ser el euro, por ejemplo, ¿no? La inflación de un país determinado, ¿ya? Entonces, en el factor socioeconómico vamos a analizar estos 5 aspectos muy importantes para nosotros determinar si ese país es un atractivo potencial para poder desarrollar un mercado ahí, ¿no? Muy bien. ¿Qué más vemos? El factor cultural. Dentro del factor cultural también tenemos que hacer algunos análisis, por ejemplo, los valores, ¿no?, de ese país o de ese mercado. También el lenguaje que ellos puedan tener, porque recordemos, así como aquí en el Perú tenemos bastantes lenguajes, ¿no? Lo mismo pueden suceder en otros países, ¿ya? Donde puedan tener diferentes idiomas. Por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Tienen bastantes idiomas, ¿no? Formas de hablar, expresarse. Muy bien, la estética también, ¿no? En el factor cultural y la religión. Recordemos que la religión dentro
de esta cadena de suministros podría ser muy relevante. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, en la India, sabemos que el color blanco representa el luto, ¿verdad? Y también sabemos que la carne de res no sería muy viable en este país, o, claro, en este mercado. ¿Por qué? Porque allá en la India consideran como un, ¿no? Hacen una veneración a la res, al res o a la vaca, por así decirlo, ¿ya? Entonces, la parte de religión también va a implicar un análisis para que no podamos cometer errores dentro de nuestra estrategia de mercado, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El factor demográfico. Dentro del factor demográfico vemos, por ejemplo, el tamaño de la población, ¿sí? Cuánta población tiene ese mercado determinado y cuánto de esa población podría ser un potencial para nuestro producto, ¿sí? La tasa de natalidad y mortalidad también es un aspecto importante dentro del factor demográfico, y también la edad, el género, ¿no? La ocupación y la educación que pueda tener los integrantes de ese mercado, ¿sí? Muy bien, el otro factor viene a ser el geográfico. Ahí analizamos aspectos de territorio, por ejemplo. ¿Por qué esto dentro del Supply Chain Management tenemos que analizar estos factores? Porque justamente en este factor geográfico hablamos, por ejemplo, de territorio, ¿no? Y hay países donde tienen acceso a un océano, por ende tienen acceso a un terminal portuario, pero hay países en los cuales no tienen acceso al mar, ¿no? Por ejemplo, Bolivia, el cual deberíamos diseñar una estrategia adecuada para poder hacer llegar nuestros productos, ¿no? Entonces, es importante analizar el aspecto del territorio dentro de este factor geográfico, ¿no? ¿Qué más tenemos? La localización. ¿Dónde van a estar localizados o dónde están localizados nuestros potenciales clientes, o también dónde están localizados nuestros potenciales proveedores? ¿Sí? Y el clima también podría ser un aspecto importante dentro del factor geográfico, ¿no? Recordemos que hay productos que reaccionan de manera diferente a diferentes climas, ¿correcto? Muy bien. Otro aspecto importante, otro factor importante viene a ser el tecnológico dentro del análisis estratégico del mercado. El factor tecnológico en el sentido de que debemos de tener en cuenta si en un determinado mercado vamos a tener la posibilidad de acceder a la tecnología o no, ¿sí? Hay países donde son potencias tecnológicas y hay países donde no, donde hacen adquisición de tecnologías y obviamente la importación de estas tecnologías de otros países, ¿correcto? Que un país sea una potencia tecnológica o no, va a repercutir también en el costo al acceso de estas tecnologías. Por eso justamente es importante el análisis del factor tecnológico, ¿correcto? Muy bien. Otro aspecto importante, otro factor, perdón, vendría a ser el factor político, ¿ya? ¿Y qué analizamos en este factor político? Por ejemplo, las políticas cambiarias, ¿no? Que en nuestro país están dadas a través del Banco Central de Reserva, ¿no? Las políticas comerciales también, las políticas crediticias, ¿no? Por ejemplo, la tasa de encaje, por ahí regulaciones en el sentido de las tasas de crédito, ¿no? Entre otros. También hablamos de las políticas de precios y tarifas. Hay algunos países en los cuales se implica o el gobierno es el quien determina los precios de los productos, ¿no? Y hay mercados también libres en los cuales la empresa es libre de poder colocar el precio de su producto, ¿no? También hablamos de las políticas de inversión, también hablamos de las políticas monetarias, ¿ya? Dentro del factor político, entonces, estos 6 criterios son muy importantes para el análisis, ¿sí? Y por último tenemos el factor legal. Muchos confunden el factor político con el factor legal. ¿Qué vemos en el factor legal? Por ejemplo, los aranceles, ¿ya? Dentro del comercio internacional también analizamos qué aranceles existen y sabemos que hay restricciones en este aspecto,
Y también hablamos de restricciones no arancelarias, ¿no? Las cuotas de mercado o las cuotas de los productos que van a ingresar a un mercado determinado, ¿no? O las restricciones fitosanitarias, ¿no? Muy bien. Y también hablamos acerca de medidas proteccionistas que algunos países implementan, ¿no? A través del factor legal. Entonces, todo esto va a implicar a que nosotros podamos hacer un buen análisis estratégico del mercado que nos va a permitir a poder tener éxito en poder enfocarnos en estos mercados, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la innovación dentro del supply chain management. Sabemos que estamos en una industria 4.0, ¿ya? En el cual la información de la empresa hacia el cliente es en ambos sentidos, ¿no? Vemos que hay diferentes herramientas para darnos a conocer a los clientes, ¿no? Diferentes medios, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? O medios digitales, ¿correcto? Entonces, ahora hablamos de una industria más amigable con el medio ambiente, una industria socialmente responsable, ¿correcto? Entonces, justamente a raíz de esta industria 4.0, tenemos que ver estrategias de innovación, ¿ya? Estrategias que nos van a permitir a nosotros poder llegar de una manera diferente hacia el cliente, ¿correcto? Y es así que tenemos aquí algunas estrategias, como pueden observar en la pantalla. Hablamos, por ejemplo, de innovación en el sentido del blockchain, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo implica, no? El blockchain en sí es una tecnología informática, ¿no? Que es aplicada en el sector logístico y también en el sector de la cadena de suministros, el cual nos va a permitir a nosotros como empresa poder registrar de manera inalterable y de manera segura toda la información, ¿no? Respecto a la trazabilidad de un producto, ¿sí? Ahí tenemos un nuevo término, que es trazabilidad. Cuando nos referimos a trazabilidad, nos estamos refiriendo a que nosotros podemos hacer un seguimiento hacia atrás del producto, ¿correcto? Cómo se ha elaborado, quién ha sido el proveedor de la materia prima, quién ha sido el productor, quién ha sido el que ha transportado esa materia prima, ¿no? Justamente esto es muy importante para hacer seguimiento a diferentes circunstancias que se pueden dar dentro de entregar el producto hacia el cliente, ¿no? Imaginemos que haya una situación de que el producto no es adecuado para el consumo humano, ¿no? Ha habido una filtración de algo, de repente de una bacteria o algo, entonces tenemos que hacer un seguimiento hacia atrás para ver quiénes han sido los implicados y dónde se ha podido cometer este error, ¿correcto? Muy bien, entonces esto del blockchain, como dije, es una estrategia o una tecnología informática, perdón, que nos va a ayudar a poder innovar en este sector, ¿sí? El otro aspecto importante dentro de la innovación viene a ser la inteligencia artificial, ¿ya? La inteligencia artificial, hablamos a través de la logística artificial, ¿no? Que es el proceso también, o el procesamiento de información extremadamente potente, lo vamos a decir así, ¿no? Y esto aplicado a la logística y a la cadena de suministros pueden traducirse en soluciones automatizadas muy precisas, ¿correcto? Soluciones automatizadas muy precisas. Ahí tenemos, por ejemplo, la simulación, ¿no? Existen softwares de simulación, el cual nos va a permitir de qué manera podemos llegar de manera más óptima hacia el cliente, ¿no? ¿Qué rutas serían las más óptimas para llegar al cliente, por ejemplo, ¿no? Ahí hablamos dentro de la inteligencia artificial, por ejemplo, de la programación de los vehículos autónomos incluso, que se están utilizando en algunos países como Europa. Si bien es cierto, han estado en pruebas para ver si existen algunas deficiencias, ¿no? Pero ya se va a implementar poco a poco esto, ¿no? Muy bien, también hablamos del movimiento de los empleados para diseñar métodos de trabajo eficaces a través de estos programas de simulación, por ejemplo, ¿ya? Y también el control inteligente de sistemas robóticos en el centro logístico, ¿no?
o dentro de un almacén. Aquí en Perú tenemos, por ejemplo, una planta allá en Pucusana que pertenece justamente a uno de los distribuidores de Coca-Cola, que vendría a ser el grupo Lindley, ¿ya? Tiene un almacén moderno, vamos a decirlo así, o un centro de distribución moderna, en el cual todos los equipos logísticos, o la gran mayoría de los equipos logísticos, están automatizados y programados. Se puede observar cómo en este centro de distribución no existen operadores o personas, ¿no?, que estén operando los vehículos, ¿ya?, dentro del almacén, sino que son equipos logísticos autónomos, los cuales a través de una programación van a hacer un trabajo dentro del almacén. ¿Correcto? Esto es muy interesante porque vemos que efectivamente hay la aplicación de la inteligencia artificial dentro de este sector, ¿sí? También hablamos de la robótica, ¿no? Quizás sea una de las principales tecnologías, ¿no?, que va a permitir automatizar ciertos procesos dentro de la cadena de suministros. Y obviamente hablamos, por ejemplo, de la empresa Amazon, ¿no? Esta empresa Amazon ha implementado ciertos equipos pequeños, ¿no?, que también están automatizados. ¿Y qué pasa con estos pequeños robots, vamos a decirlos así, que parecen unas aspiradoras pequeñas, ¿ya? Justamente a través de una programación, ¿no?, el personal que está atendiendo en la entrega de los productos puede decirle a este robot que vaya y busque un producto determinado y lo traiga, ¿ya? Y lo hace. Así ustedes pueden observar o buscar un poco más de información de esto, que es muy interesante cómo se está innovando en este sector de la cadena de suministros, ¿ya? Muy bien. O incluso el uso de drones, ¿no?, para la distribución de algunos productos, como en Estados Unidos lo está haciendo Domino's Pizza, ¿ya? Y el mismo Amazon también está implementando diferentes drones para entregar los productos hacia los clientes. Justamente a raíz de este tema de la pandemia también, ¿no?, se ha intensificado este tipo de entregas, ¿ya? También hablamos del Internet de las cosas en la cadena de suministros, que nos va a permitir obtener niveles de control sin precedentes, sobre todo, ¿no?, en los aparatos tecnológicos que participan en el proceso de la cadena de suministros, ¿correcto? Por ejemplo, a través de sensores, ¿ya? En cuanto al tema de la producción, existen controles a través de sensores, ¿no? Imaginemos en la producción de naranjas, ¿no? Se va a poder colocar un sensor que va a ir midiendo el tamaño adecuado de las naranjas para la exportación. En China, por ejemplo, las naranjas muy grandes no son adecuadas, no las van a comprar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque justamente allá en China las mamás compran naranjas para enviar a sus niños en las loncheras, ¿no? Les ponen ahí las naranjas en las loncheras y si la naranja es muy grande no va a poder ingresar en la lonchera. Entonces, buscan un tamaño adecuado, ¿ya? Lo mismo en una empresa que hace o embotella productos gasificados, las gaseosas, ¿no? También tienen sensores los cuales van a medir el nivel adecuado del producto en el envase, ¿correcto? Muy bien, entonces todo esto implica el Internet de las cosas, ¿no? Y también están obviamente los softwares dentro, ¿ya? Y hablamos por último de las plataformas de seguimiento, ¿sí? Estas empresas que hacen mensajería, ¿no?, o courier, ¿no?, justamente utilizan este tipo o plataformas para poder determinar, ¿no?, de qué manera se está enviando el producto y en qué punto del trayecto va, ¿sí? También aquí en el Perú, empresas retail la están utilizando mucho en el sentido cuando hacen distribución a domicilio, por ejemplo, ¿ya? Existen plataformas que hacen uso, obviamente, del Google Map para poder tener cartografiadas ciertas áreas geográficas en el cual, a través de un programa o una aplicación, se va a poder determinar en qué punto se encuentra el vehículo para la entrega del producto, por ejemplo,
¿no? Y de esta manera podemos hacer un seguimiento e informarle al cliente, ¿no? En qué situación se encuentra su pedido, o en qué momento, o si está por llegar, o si va a presentar alguna demora, ¿correcto? Entonces, todos estos factores son muy importantes en la innovación dentro del supply chain management, ¿correcto? Muy bien, hemos terminado por hoy. Me he excedido algunos minutos justamente por la falla técnica que hemos tenido, pero nada, hemos continuado. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a ver si tienen alguna pregunta o algún comentario acerca de lo que hemos visto hoy. A ver, vamos a ingresar, perdón. Muy bien. Muchas gracias a los que se han conectado, muchas gracias a los que han podido compartir la transmisión. Este curso es muy importante. Les pido de repente las disculpas del caso por la interrupción que hubo hoy. Pero nada, mañana continuamos con más fuerza. Hay mucho por explorar en esto del supply chain management. Si bien es cierto, es un término, no es reciente, ¿no? Pero por ahí recién se está hablando de esto, ¿ya? Nada, jóvenes, muchas gracias por conectarse, gracias por compartir la transmisión. Nos vemos el día de mañana a la misma hora y vamos a seguir descubriendo más conceptos, más experiencias, más conocimientos acerca de supply chain management. Si no hay ninguna pregunta, muchas gracias Jennifer por conectarte, Maite, BC Madeleine, muy bien, muchas gracias. Jacinto, como no, es un placer servir a los jóvenes. Muchas gracias, entonces, igual, si tienen algún comentario después, lo pueden hacer ahí en el Facebook, yo lo voy a estar respondiendo, ¿no? En el transcurso del día o si quieren más adelante, no hay problema, ¿sí? Muy bien, entonces eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana.